Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Entre Acordes y Confesiones. Les agradecemos mucho que nos sigan en nuestras redes, que nos estén dando seguimiento a los programas, al material que estamos presentándoles. Nos esforzamos realmente después de lo que, como ustedes saben, el hackeo que tuvimos de nuestras redes, en fin. Nos estamos esforzando por traerles mejor contenido y el día de hoy estamos realmente muy contentos de este programa. Siempre hemos tenido grandes invitados. Hoy tenemos a un ícono, a una leyenda, alguien que ha trascendido a través del tiempo, no nada más en su arte, no nada más en la cuestión musical, sino en un tema, yo creo, yo opinaría, también cultural, que nos forja y nos ha forjado como sociedad, especialmente aquí a los capitalinos. Y bueno, antes de presentarlo, ya lo vieron, lo conocen ustedes, antes de presentarlo formalmente, quiero hacer una pausa, quiero dedicar este programa a mi tía Heli, que murió apenas hace una semana, y bueno, si algo bueno ven en mí, mucho se lo debo a ella y obviamente a mis padres y a mis abuelos. Bueno, gracias. Está aquí entonces Francisco Barrios, el Mastuerzo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hay mucho que describir, pero me gustaría que tú te presentaras, por favor, así para iniciar. ¿Quién es? Para quien no te conoce, para quien la gente joven que ahora está confundida en un ecosistema digital en el que se marea uno nada más de abrir Spotify. ¿Quién es Francisco Barrios, el Mastuerzo? Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa, gracias por la invitación a vuestro espacio. Yo soy Francisco Barrios, me dicen el Mastuerzo. Pues soy un hacedor de canciones, un constructor, digamos, un aprendiz de artesano de la construcción de canciones, siempre. Y bueno, tengo una historia que tiene que ver con distintos experimentos musicales y particularmente cancionísticos. Estuve 8 años, hace muchos años, con un grupo emblemático que se llama el grupo Los Nacos. Siguen vigentes, ¿verdad? Siguen vigentes, siguen en acción. Es un grupo que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil de 1968 y he participado en toda la historia de un grupo que se llamó Botellita de Jerez durante 36 años de existencia en sus distintas etapas. Hoy participo de una cierta continuidad de este grupo Botellita de Jerez, hoy denominado Botellita Retornable. Canto mis canciones desde hace muchos años, desde hace 52 años, y a veces canto solo, generalmente con la banda, con Botellita Retornable ahora, pero canto solo en particular, ¿no?, mis canciones, ¿no? Soy oriundo de Tulancingo, Hidalgo, en un estado muy cercano aquí a la Ciudad de México. Nací en el año 1955 y bueno, más o menos estudié la carrera de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues básicamente eso es lo que soy. Comentabas un poco la parte del movimiento del 68, que es cuando de ahí surge un poco tu interés por meterte en la música, o qué va primero, la política, la música, el activismo, la ideología. Claro, yo creo que todo es en conjunto. Yo creo que, es decir, aunque hay metodológicamente, digamos, divide uno ciertos aspectos, justo hoy lo platicaba con unos compas que el primer libro que me atrajo, que me atrapó, es un libro que se llama Manifiesto al Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. A partir de ahí, bueno, en realidad una serie de motivaciones, sobre todo en el terreno de la construcción de canciones, que bueno, desde hacía algún tiempo yo venía intentándolo como músico, es decir, desde muy chiquillo empecé a tocar la batería. Mi padre tenía una orquesta, la Orquesta Rítmica Continental, allá en mi pueblo, en Tulancingo, Hidalgo, y siempre había una batería en el lugar de ensayo de la orquesta. Entonces tenía esa facilidad de tocar. Empecé a tocar la batería prácticamente con la Orquesta Rítmica Continental. Después empecé a tocar la guitarra
ya que mi hermano, un hermano ya mayor, ya falleció, él le cantaba cancioncitas con su guitarra, pues a sus novias, así en la penumbra, para el romanticismo y así. Y heredé esa guitarra que después perdí, pero ahí comencé a tocar la guitarra. Entonces, creo que pues mi labor ha sido construir canciones desde los 12, 13 años de edad, ¿no? Intenté, lo primero, siempre hubo intentos fallidos, hasta que hubo un momento donde tenía una cierta experiencia en términos de musicales, en términos de ciertas lecturas a propósito de aquel libro, y pues, me aficioné básicamente por la canción, ¿no? Por hacer canciones, más que ser un músico o un gran ejecutante de algún instrumento, Sí, sí. un virtuoso, preferí la vía de hacer canciones. Y esta descripción artesano Sí, un poquito de la música. para quitarle un poco el tono adusto que puede tener el, el ser licenciado en guitarra o en batería o así. Este, generalmente ese tipo de títulos nunca me han gustado, ¿no? Y además de que en realidad, en el sentido estricto, bueno, yo nunca estudié música, en el sentido estricto. Mi padre me lo recriminaba mucho, me decía, estudiate el Hilarión Eslava, que es un libro, digamos, clásico para los que aprenden a leer música. Nunca aprendí a leer música. Y en el fondo, en realidad, la práctica de hacer canción y además de juntarme con Claro. una serie de músicos muy, muy, muy duchos, digamos, me hizo aprender una serie de conceptos, de términos incluso respecto a la música, ¿no? Es decir, sé por supuesto cuál es la llave de sol Claro. o la de fa o así, pero sé cuáles son las notas en el pentagrama, pero no tengo esa Formación de alguna sabiduría manera, ¿no? de saber leer música. Tu papá era trombonista, de hecho, ¿no? Me Mi parece. padre fue trombonista en una época de su vida, muy joven, tocó en alguna orquesta y tal. Después ya formó la Orquesta Rítmica Continental, como él en el papel del famoso caimán, Ujú, ujú. que era un caimán muy benévolo. Yo creo que ahí aprendí un poco que las cosas se reparten de preferencia en partes iguales. Para quien no sabe qué es un caimán. Un caimán es un anfibio, ahí está, ¿no? Un caimán se llama de una manera Denostativa, ¿no? Un poquito. denostativa, efectivamente, al representante, al manager de una agrupación que generalmente se caimanea, se caimanea parte o gran parte de la paga, ¿no? Sí. Es un concepto efectivamente peyorativo, ¿no? Y por eso pues, hago siempre la aclaración. Mi padre era un caimán pues, muy benévolo, que creo que yo aprendí sinceramente en que sí se reparte el varo, ¿no? Hay 3 pesos, pues, somos tres, ¿no? Nos toca de a peso. Claro, sí, sí, sí. Oye, bueno, un momento muy importante, los 60, un momento muy importante para ti, para el mundo, específicamente para ti, porque bueno, es la ideología marxista, en fin, el comunismo en ese momento pues estaba explotando en muchísimos lugares, había muchas, ya sabes, teorías de conspiración, en fin, aquí mismo en México. Pero además tú llegas a la Ciudad de México de Tulancingo en el 71, me parece, cuando acaba de darse el incidente de Echeverría, ¿no? Exactamente. ¿Cómo fue ese choque, pues cultural, no sé cómo llamarlo, Sí. de ti llegar a la ciudad a los 15, 16? 14 para los 15, iba a cumplir 15 aquí, cumplí los 15 años. Llegar a una Ciudad de México convulsa. Sí, yo creo ¿Cómo que fue? fue interesante. Yo justo hoy también lo platicaba ese tema. Yo llegué aquí a Ciudad de México, al DF en realidad, el día 9 de junio de 1971, justo un día antes del famoso Un día antes. Jueves de Corpus. Eh, la película Roma, si la vieron, en blanco y negro, hagan de cuenta que yo llego ahí. Así, era... Y de hecho, como recuerdo esos años de México, de la Ciudad de México,
Llego y no nos enteramos de los sucesos, ¿no? Sin embargo, mi hermano mayor, un médico sexólogo prominente, el doctor David Barrios Martínez, los que tengan problemas sobre la sexualidad, consúltenlo, es muy sabio. Él era, desde entonces, era un chavo muy erudito, ¿no? Era un lector compulsivo, y yo siempre, o por envidia, o simplemente contagio, me gustó leer, ¿no? Justo a él le robé ese libro, el Manifiesto al Partido Comunista. Y él me introdujo de alguna forma a una serie de lecturas, de información musical, ¿no? Por ejemplo, él de alguna forma conseguía una revista que se llamaba ¿Por qué? Que, por cierto, hace unos 2-3 días acaba de fallecer quien fundó esa revista y quien la dirigía. Inició como panfleto, me parece, ¿no? Era una revista ¿Sí muy simple, ¿no? Ajá. Pero que hacía investigación periodística respecto a los movimientos sociales, particularmente en esos años los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de Arturo Gámez, en fin. Y ahí fue como me fui enterando de cosas, ¿no? Mi hermano me proveía, quizá sin saberlo, de esa información, ¿no? Y aún más de información musical, como por ejemplo los primeros discos del grupo Los Nacos, en donde yo ni soñando pensaba en que iba a ser en algún momento parte de esa agrupación. ¿Ya los escuchabas? Los escuchaba precisamente porque mi hermano, como estudiante de medicina en la UNAM, conseguía músicas que no se miraban en ningún puesto de discos o revistas, en ningún puesto de periódicos. Así que en ese sentido fui afortunado, yo creo, ¿no? Empecé a escuchar al grupo Los Nacos, y de otro lado, de una manera mucho más convencional, comercial, llamémosle así, pues a gente como al maestro Joan Manuel Serrat, a quien yo creo que le debo por mucho ese piquete, ¿no? En las costillas, no sean mal pensados, para construir canciones, ¿no? Hubo un evento en lo particular que a mí me motivó muchísimo, justo en un concierto en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tuve la fortuna de ver por primera vez a una cantante maravillosa que se llamó Judith Reyes, una cantautora, una compositora, cronista de muchas luchas populares en México. A ella le compré un cancionero hecho en mimeógrafo de una manera muy rudimentaria, y me fascinó la idea de lo que estaba cantando la compa, que eran particularmente hechos acontecidos a propósito del 10 de junio del 71 y demás. Tipo crónicas, más o menos. Exactamente. Relatos, ella se conforma en una cronista de las luchas populares de México, no solo de la Ciudad de México, sino de México, incluso de luchas populares de fuera de México, ¿no? Cuando me llevo el cancionero a la casa, pues no recordaba ni las armonías, ni las tonalidades, o tonaditas, ni la melodía de las canciones. Entonces yo justo intenté, ¿no? Lo hice como una especie de ejercicio, el musicalizar sus canciones, que creo que fue para mí un acto experimental, pero además una práctica que creo yo que me dio una cancha importante como para poder más adelante hacer mis canciones. Claro, porque además te comprometiste con con la misma lucha, la misma ideología, ¿no? Pues más que comprometerme, al hacer música, pues. Pues sí, me motivé, digamos, o me motivó el
esta acción, digamos, este experimento de musicalizar. Y por supuesto, el haber escuchado de viva voz a Judith Reyes, Claro. una compositora muy, muy importante en esto que yo he denominado en algún momento de mi vida la otra canción popular de México y del mundo, una canción que ha sido cobijada y amamantada por las luchas populares precisamente, ¿no? Así que esa es un poco la historia de donde vengo, de donde he sido motivado, no solo por Judith, sino por antecedentes como Conchita Michel, una compositora michoacana, que fue de las primeras personas que en una canción ocupan la palabra proletariado, por ejemplo, ¿no? Judith Reyes, José de Molina, el maestro León Chávez Texeiro, el grupo Los Nacos, donde algunos años más tarde milité durante 8 años, ¿no? Bueno, toda una temporada, ¿no? Sí, sí. Oye, perdón que te interrumpa, Francisco. Vamos a ir a una pausa y me encantaría que interpretaras alguna pieza justo, si puede ser alguna de tus inicios, cuando comenzabas a construir, a tejer estas ideas, esta musicalidad. Bueno, no sé si de las primeras, pero... La que tú gustes, por favor. Bueno, vamos a una pausa. Escuchamos primero y vamos a la pausa, por favor. Está aquí Francisco Barrios, el Mastuerzo, y vamos a escuchar entonces una pieza que nos va a interpretar en exclusiva para Pirinola Radio. Bueno, esta no es una de las primeras. Es una canción que construí en 1994 para darle la bienvenida a los compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y está amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro,
pero el mismo insurrector, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Y que vivan los zapatistas, las zapatistas de todo el mundo. Tan tan. Bravo. Prohibido, ¿cierto? Prohibido, prohibido. Muchísimas gracias, maestro. Regresamos entonces aquí a Pirinola Multimedia a través de Magnum Opus. Regresamos. Bienvenidos a Magnum Opus. Tu mensaje, mi voz, la combinación perfecta. En cada narración hay un viaje. La cadencia es tu ritmo. El latido que guía el fluir de tus ideas y sentimientos. Narraciones vibrantes. Emociones que tocan el alma. Las pausas son susurros de significado. Un baile de sonidos que enciende el corazón y la imaginación. Habla con claridad, crea magia. La voz es un viaje, un camino de emociones que invita a explorar el mundo interior. Imagina tu mundo. Ahora escucha. Magnum Opus, locución comercial, radiofónica y podcast. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entre Acordes y Confesiones. Estamos con el maestro Elmas Fuerzo. Muchísimas gracias por esta pieza que nos acabas de compartir, de verdad. Encantado de la vida, es un placer. Qué deleite escuchar Prohibidos del álbum. Prohibido del álbum Prohibido. Sí, justamente del 94. Hablábamos un poquito de la ideología, toda esta cuestión, esta pieza, este disco, ¿no? Que va dedicado justamente al movimiento zapatista. Exactamente. Nos platicabas un poquito también que tu hermano te introdujo un poco a esta parte, ¿no? Ideológica, comunista, marxista, ¿no? ¿Qué tan importante crees, para un ser humano en general, la parte de la ideología como una religión? El desde pequeños, pues tener como ciertos, no sé si caminos, cauces que a lo mejor los padres, los hermanos, lo que escuchamos, lo que consumimos, nos va encaminando a forjar un criterio crítico. Sí. ¿Qué tan importante crees que sea eso? Hoy en día, sobre todo, bueno, en esa época no había los medios que había hoy. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos trasladar, aplicar? Pues lo considero muy importante, lo considero fundamental. Es muy complicado pensar que alguien no tenga ideología, es decir, de alguna forma, ¿no? Es decir, digo, suponiendo que la alienación también sea una ideología, Bueno. o una forma ideológica, ¿no? Es decir, las ideas en las que te manejas desde chiquito, tu entorno que te va formando, que te va forjando, ¿no? Para mí es fundamental, creo yo que particularmente para los artistas, es decir, yo creo que como algunos otros, algunas otras, creo que, por ejemplo, el caso de la canción, toda la canción es política, de una u otra forma. También los seres humanos, de una u otra forma, somos políticos, ¿no? Independientemente de estar conscientes o tener una ideología específica, ¿no?
clasificada o de izquierda a derecha Claro. o todo lo contrario, ¿no? Para mí en lo personal es importante en la medida que creo que el arte, como dijera aquel maestro Bertolt Brecht, es algo así como un mazo, un hacha. El arte es un mazo, un hacha para romper la realidad Sí, sí. y poder mirarla, poder de alguna manera entenderla de alguna forma, ¿no? Y mi formación ha sido, como tú lo has dicho, una formación de izquierda, digamos comunista, comunista en el más amplio sentido de la palabra, más allá de los estigmas que muchos idiotas, ¿no?, quieren endilgarle al comunismo. Es decir, hace muchos años decían que los comunistas se comían a los niños, ¿no? Creo que básicamente tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Sí, sí. El comunismo no tiene, es decir, no hay más ciencia que entender que es un deseo de que los seres humanos vivan en común, digamos, bajo una serie de factores comunes, como la justicia, la dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, en el sentido estricto, soy un comunista desde que me impactó el manifiesto del Partido Comunista, es decir, de donde, por supuesto, con todo un proceso que viví de formación, fui convenciéndome de cierta realidad, ¿no? De esa realidad en donde en realidad, en el fondo, esta realidad del fondo, la sueño como un mundo donde no haya nadie que trabaje para nadie. Es decir, en todo caso que haya una mirada común en términos de justicia, de igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo que mi canción ha sido eso, forjada a través de estas ideas de igualdad, ¿no?, de justicia, ¿no?, y que han intentado recuperar una serie de experiencias concretas, específicas sobre distintos luchadores sociales, por ejemplo, o distintas causas sociales, particularmente en mi trabajo en el grupo Los Nacos. Pues para mí fue una escuela muy, muy importante en la formación, particularmente en esa formación, digamos, ideológica, en la práctica. Es decir, con el grupo Los Nacos, desde entonces y hasta la fecha, yo he sido convocado por distintas organizaciones políticas, abiertas y clandestinas, partidos políticos de distinta índole, por supuesto, cargadas, digamos, ideológicamente a la izquierda, individuos, organizaciones, y me tocó, justo con el grupo Los Nacos, vivir un momento álgido, muy importante del movimiento obrero independiente, particularmente los años 70 y parte de los años 80, Sí. huelgas tan importantes como Trainmóvil, o como Fantel, o como Videoplano, o como la Pascual Boing, en donde eran momentos en donde todavía el movimiento independiente de obreros, de sindicatos obreros, no era tan apabullado por digamos, los sindicatos, las grandes confederaciones de obreros, digamos, oficiales, que fueron absolutamente pues cooptadas por los gobiernos y prácticamente desde sus orígenes, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, mi formación ideológica fue por ahí, y sí considero que el arte tiene que ser eso, es decir, una herramienta, un instrumento que nos permita esclarecer de alguna forma la realidad, ¿no? Yo a veces comparo un poco particularmente mi canción, con la filosofía en general. La filosofía, desde mi punto de vista, pues no sirve más que, no resuelve nada. Todo lo contrario, sirve para problematizar. Claro, se hacen más preguntas, ¿no? Exactamente. Mi canción intenta
más allá de resolver, por supuesto que de alguna forma tienes una serie de planteamientos Claro. específicos, pero básicamente generar dudas, generar nuevas preguntas respecto a la realidad, ¿no? Sí, sí. Así que, por supuesto que sí considero que es importante la ideología, es decir, la ideología de las ideologías pues, es el catolicismo, ¿no? Claro. Y evidentemente hay una formación, una serie de valores que cada quien tiene. Yo he sido, digamos, ateo, gracias a Dios, desde hace muchos años. Gracias a Dios digo porque cuando veía a mi papá en las misas de los domingos, persignándose y poniendo las manos cruzadas en su espalda, yo chiquillo lo veía y ¿a quién le hablará? Yo me preguntaba, ¿no? Y yo me decía, pues seguramente a sí mismo. Desde entonces yo no creo en esto que llaman Dios, digamos, ¿no? Dios como la conciencia, ¿no? Al final del día, ¿no? Podría Entenderlo ser. como tu conciencia, Así es. como hablarte a ti mismo. Y creo que aprendí eso, ¿no? He sido ateo desde muy chiquillo. Viví, a propósito de ideologías, viví con una madre evangelista, digamos, protestante, y un padre católico, digamos, moderado. Particularmente a mí siempre me llamó la atención... El contraste, ¿no? El contraste, pero Sí, me sí. llamó mucho la atención que en el ritual evangélico eran, digamos, muy suave, Alegre. muy suavecito. Es decir, había papá, mamá, es decir, no había Tenían hijos, padre que era familias. el papá y mamá, hijos, y era el pastor. ¿no? El pastor que tenía su compañera y sus hijos, hijas. ¿no? En cambio, el catolicismo, con todo el respeto lo digo, pues era un señor que se vestía de negro con una cosa como una faldota, ¿no? Generalmente la iglesia la veía muy lúgubre, llena de velas, con coronas llenas de espinas, con sangre. Sí, sí. Era un ritual para mí que era extremadamente agresivo. De tal suerte que, bueno, yo me identifiqué mucho más con el ritual evangélico porque además sus reuniones eran reuniones muy felices, ¿no? Se juntaban a cantar canciones de la vida. No sé, cantaban, yo te daré una cosa, te daré una cosa que ¿no? Y después con la E, te veré, y así. Y agarrarse de las manos y cantar canciones. Por supuesto había evocaciones a Valores. a Dios Sí, claro. y etcétera, ¿no? Pero no había esa como obscuridad que a mí percibí desde muy chiquillo en la Iglesia Católica. Sin embargo, fíjate, curiosamente, a pesar de que mis amigos de la primaria sabían que yo no creía en Dios, me invitaban a la iglesia a ayudarles a tocar la campana, porque alguno de ellos era acólito, ¿no? Y yo iba felizmente, ¿no? En algún momento incluso me invitaron a ser parte de la música de la iglesia ahí en mi pueblo, en Tulancingo, pero la verdad no, ni siquiera por un rollo ideológico, religioso, me alejé porque eran muy feas las canciones que cantaban. Eran extremadamente simples y decía, no, yo aquí no hay futuro. Sí, sí. Me retiraba de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablo de esto por el tema de la ideología, ¿no? Por supuesto, todos de alguna forma tenemos, consciente o inconscientemente, una serie de ideas que conforman esta ideología, que nos rige, ¿no? Y que nos mueve. En lo particular, yo siento que mi mirada es desde la perspectiva, digamos, crítica, ya ni siquiera marxista o comunista, simplemente de una visión crítica sobre la realidad, ¿no? Y en esa visión crítica sobre la realidad, creo yo, algo que decía por ahí, en algún lugar lo leí de Borges, que decía, ser justos y felices. Ese es como el centro de todo. Sí, sí, sí. Justos y felices. Y yo creo que
lo que de pronto siento que lo que es justo es feliz, ¿no? Y lo que es feliz generalmente es justo, Sí, sí. a menos que sea a propósito de ideologías, esa felicidad absolutamente alienada y crea, ¿no?, que la sonrisa de Xóchitl Gálvez es sincera, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Oye, bueno, y llegan entonces los 80, y entonces después de traer todo ya este bagaje, digamos, porque aparte, bueno, estudiaste antropología social, Sí. pero también creo que estudiaste medicina, me parece, en un tiempo. Estuve un semestre en la Facultad de Medicina. Y música en la libre, ¿no? Me metí Que a no sé si estudiar todavía en la, exista, pero- en la Escuela Libre de Música, pero yo en ese entonces no fumaba marihuana, fíjate, pero mis amiguitos que estudiaban ahí, algunos eran bien pachecotes, entonces en la escuela, en el salón, yo me iba hasta atrás con mis amigos pachecos porque me daba hueva, perdonando la expresión, el que escribía Las el partituras, maestro, las notas, la ¿no? partitura me daba una hueva, ¿no? Y contradictoriamente a mi padre, que siempre me lo recriminó, el Hilarión Eslava, en fin, ¿no? Entonces me iba atrás y nunca aprendí nada y dije, híjole, ahí muere, preferí no aprender música, ¿no? Sin embargo, eres un músico profesional en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Bueno, profeso Exacto, a eso me refiero. el oficio de hacer canciones, de Justo. acompañarme con la guitarra. En una época toqué la batería, Ujú, ujú. pero Y es un poquito lo que te quería preguntar. Llega entonces los 80, poquito antes, no sé, y inicias ya con este grupo con una nueva perspectiva, también crítica, obviamente, Ujú. pero distinto, con un distinto enfoque, ¿no? ¿te refieres a Botellita? Exacto, a Botellita. Sí, creo yo que Siguió siendo muy crítico, yo creo, bueno, la visión fue muy crítica, pero ya encauzada, no sé si me lo permitas, algo menos político, quizás, o sutil, no sé. creo yo que Alfonso Arau, padre de Sergio Arau Ujú. y otros hijos, en algún momento del inicio de la Botellita de Jerez, en alguna comida me decía, es que con Botellita de Jerez, frente a Televisa, navegan con bandera de pendejos. Y yo le dije, tienes toda la razón. Años más tarde se dieron cuenta que no éramos tan pendejos y nos vetaron, ¿no? Pero Sí, bueno. sí. Eh, Después sí, de Cachún, ¿no? sí, O algo no, así, no, o por ahí. un poquito más después, ¿no? Ok. Pero el chiste es que a lo que voy es que siempre fue político lo que hicimos con Botellita de Jerez, siempre lo fue, pero de una manera, desde el humor, Ujú, ujú. desde entrar a la discusión, digamos, desde otra perspectiva, ¿no? Creo que Armando, incluso Sergio y yo, bueno, siempre fuimos ciertos seres humanos, digamos, en esta bipolaridad, digamos, seres de izquierda, ¿no? Ujú. Desde sus inicios, ¿no? Así que siempre hubo una visión crítica, quizá menos directa, Así es, si a eso así te es. refieres, Sí. menos panfletaria Ujú. de que nosotros somos, no, era buscar de otra forma, desde el humor, desde Desde la cotidianidad, además, ¿no? también Aspectos desde lo cotidiano, de la vida exactamente, comunes, ¿no? Ujú. Que intentamos, compartimos, hablando de comunismo. sí, intentamos de alguna manera tocar temas que de alguna forma no fueran tan escandalosos como, no sé, de pronto hacer una canción como Alarma la de tos, pues en realidad era una canción que, por cierto, prácticamente ya la tenía Sergio Arau para poder montarla, y ahí le corregimos cosas, le aumentamos, pero esa canción ya era una canción como tal, que era una crítica, por supuesto, al amarillismo de los periódicos, A de la los alarma, diarios, ¿no? particularmente a la revista La Alarma, Ujú. y de alguna manera llevar hasta sus últimas consecuencias desde el humor, ¿no? Lo que sucede, el planteamiento que hace una revista como El Alarma, ¿no? Es decir, violóla, matóla, etcétera, con una pistola, ¿no? Sí, sí. Es decir, que eran los como encabezados de ese estilo de revistas, que hoy siguen vigentes de otra manera, con otros, acaba de cumplir hace relativamente poco, unos 60 y tantos años de haber iniciado la revista, ¿no? Ujú. Creo que esa era nuestra actitud, era cuestionar desde el humor una serie de prácticas de la vida cotidiana, como tú has dicho, ¿no? Qué padre, qué padre. Nos gustaría mucho ahorita, antes de irnos a un corte, que nos pudieras interpretar otra pieza, por favor. Con todo gusto. Muchísimas Con gracias. todo gusto.
Está aquí el Mastuerzo con nosotros. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Seguimos aquí en Entre Acordes y Confesiones a través de Pirinola Multimedia. Bueno, me habías pedido una de las primeras y canté una de las de la mitad de mi vida, digamos. Pero quisiera, a propósito de Botellita, pues cantar una canción de una segunda parte de la historia de la Botellita de Jerez. La Botellita de Jerez fue una historia de 36 años, de 1983 a 2018, dividida en 5 etapas distintas. Una primera que fue la etapa del trío, muchos le llaman la etapa original, yo diría la originaria en todo caso. Después una etapa de un quinteto, después un cuarteto, después regresamos al trío con Sergio y con Armando. Ya más para acá, ¿no? Sí, ya en 2008. 2000, a partir de 1998, bueno, mucho más. de hecho de la despedida, el 97 en adelante, hasta el 2000 y tantos, 2012, que fueron 15 años de trío, hasta regresar nuevamente al formato de cuarteto. Esta canción es una canción que es del primer disco de la Botellita de Jerez, que muchos lo conocen como la HH Botellita de Jerez. Dedicada a las niñas, a los niños, a las mujeres. Esta la construí como una canción de cuna, de arrullo para mi primera hija. Y se la canté a todas mis hijas, bueno, a mis 2 hijas y a mis 2 hijos. Y se la dedico a todas las nenas y a los nenes porque cada vez es más claro. Las nenas y los nenes no se ven más bonitos cuando se quedan calladitos. Se ven más bonitas, más bonitos cuando no se dejan, cuando se significan, como se dice popularmente, cuando la hacen de pedo. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor, mas soy igual a los demás sin un disfraz. También me dicen que mi vida está al revés. Y si es verdad, ¿qué voy a hacer para curar mi enfermedad? Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. ¿Qué puedo hacer para no ser tan anormal? Obedecer sin preguntar ni protestar. De todos modos, nunca tengo la razón. Siempre es mejor pedir perdón, pedir permiso. Me falló, niña,
Quítame los ojos para no ver lo que no tiene solución. Lo que no tiene solución. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Regresamos aquí en Entre Acordes y Confesiones. No se vayan, seguimos con el más fuerte. Hola, soy tu radio. ¿Cómo te sientes hoy? Somos tu estación favorita, el lugar de las buenas vibraciones. Recuerda, Sexy FM, tu sex y más. El Servicio Meteorológico Nacional reporta una temperatura de entre 0 y 30 grados, sin lluvia para los siguientes 5 minutos. ¿Quién chicos escribe esto? Este lunes 23, Miguel José en concierto en Palenque Nacional. Aparta tu lugar con solo el 99% de anticipo. Amiguita, es súper natural sentirse desesperada y sin salida. Sobre todo para alguien como tú que no tiene trabajo, ni familia, ni amigos, ni perro que te ladre. Lo sentimos. El asesor ya no estará disponible. Favor de consultar sus patías con un profesional. ¿Te dejó tu crush por recomendación de ChatGPT? No te preocupes. Alone with Yourself, un lugar acogedor para ti en la Antártida. ¡En la Antártida! El ya sabes quién es un peligro para ya saben dónde. Porque quién sabe cómo hizo sus paraqués. Este 30 de febrero, vota por mí. Esta cotidianidad no es ajena a cualquier emoción que usted pueda percibir. Queda prohibido sentirse igual todos los días. Soy Mao Ortega y quiero darle voz a eso que a ti te emociona. Pues regresamos aquí en Entre Acordes y Confesiones. Estamos aquí con Francisco Barrios, el más tuerzo, que nos acaba de deleitar con una gran pieza. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta pieza que acabas de interpretar. Nada, no, al contrario, gracias por el espacio, de verdad, con muchísimo gusto. Gracias, no, de verdad, gracias. Y bueno, platícanos un poquito. ¿Ya conoces entonces a Armando y a Sergio Forman, Botellita de Jerez? Sí, nos conocimos precisamente en un evento organizado por los colonos de una toma de tierras, justamente atrás de la Villa Olímpica. Hay una colonia que se llama Nueva Ampliación Miguel Hidalgo, o Ampliación Miguel Hidalgo, que en esos años era unos pedregales, y un grupo de colonos toman tierras ahí, y justo para atenuar el riesgo de un desalojo por parte del cuerpo de granaderos, convocan a un evento político-cultural donde nos invitaron a cantar al grupo Los Nacos, y ya un apéndice, digamos, del grupo Los Nacos, que era más teatral propiamente, que se llamaba el Grupo de Teatro Informe, en donde colaboraba muy, como con Los Nacos también, Armando Vega Gil, precisamente. Armando Vega Gil provenía de un grupo que se llamó el Grupo Canec, de música regional, digamos, música mexicana de aquellos años, particularmente música popular mexicana y folclórica, digamos, de distintos otros lugares, ¿no? Pero particularmente mexicana. Nos vimos en ese espacio donde, mientras empezaba el concierto, el evento político-cultural, pues platicamos. Armando justo me contó de que había conocido a Sergio Arau, ¿no? Sergio Arau ya en esos años era un joven, bueno, ya no tan joven, pero un señor joven, muy reconocido, particularmente como monero, como artista gráfico, plástico, digamos, o visual.
fue parte del Uno más Uno en esos entonces, fue parte de una revista muy importante de caricaturistas que se llamó La Garrapata, ¿no? Y bueno, Armando muy entusiasmado me contó, fíjate que fui a una fiesta y conocí a Sergio Arau, estaba entusiasmado. A ellos dos, a Sergio y a Armando, los conectó un amigo mutuo que trabajaban también en el Uno más Uno, en el periódico Uno más Uno, que se llamaba Manuel Ahumada, un gran monero, caricaturista, un gran artista plástico, digamos, de pintor y demás. Y él los conecta porque supo de manera aislada que ambos querían hacer un grupo de rock mexicano y que además tuviera ciertas características de humor, ¿no? Entonces los conecta y en esa fiesta se conocen y Armando venía muy entusiasmado y me dijo, mira, me agarró la guitarra y me dijo, mira, charro, can, roll. Y a mí qué bonito, ¿no? Entonces me dijo, pues queremos invitarte a ser parte de la banda, a que toques la batería. Y justo en esos días, bueno, ya se dio el concierto que hicimos y tal, nos quedamos de ver en otro momento. Y la primera reunión que tuvimos para la botellita de Jerez, que todavía no se llamaba botellita de Jerez, no sabíamos cómo se iba a llamar, nos vimos 4, es decir, Sergio Arau, Armando Vega Gil y Mila Ojeda, hija del maestro Salvador el Negro Ojeda, en paz descanse, hermana de Santiago Ojeda, que años más tarde sería parte, hoy es parte fundamental de la botellita retornable, ¿no? Nos vimos para hacer un ensayo, pero justo antes de comenzar el ensayo, Sergio y Mila, que eran pareja en ese entonces, se pelearon y entonces como que se disolvió el asunto y ya nos vimos, y nos volvimos a reencontrar en casa de Sergio, ahí en la calle de Repsamen y Morena, en la esquina, vivía Sergio. Y ahí yo me llevé mi batería, me acababan de correr del Banco de México, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura, FIRA, porque intentamos formar el sindicato bancario y me mandaron a Laver y a Plancher, que en francés quiere decir muy lejos. Y nos vimos para ensayar y justo en el primer ensayo, Sergio ya tenía muchas canciones, o algunas canciones, algunas canciones ya muy ya... En borrador, maqueteadas. Como, no maqueteadas, no existía todavía eso. Ya una idea muy clara, yo creo. Así que, claro, les dimos su retorcida, su ajustada, sus cambios de ritmo, etcétera, todo. Y conformamos las primeras 4 o 5 rolas que nos inventamos, ¿no? En el primer ensayo fue un ensayo muy luminoso, digamos, de esos encuentros que hay, botan chispas de felicidad, de creatividad, yo creo. Fue muy exitoso el primer ensayo, un encuentro muy afortunado. Ya después seguimos ensayando y en esos tiempos, eran finales del 82, en noviembre, principios de diciembre, justo a Manuel Ahumada le dieron una beca para hacer algún diplomado, alguna cosa en Nueva York, y sus amigos, los caricaturistas, Sergio Arau, El Fisgón, Rocha y distintos otros compas moneros, plantearon la idea de hacer una fiesta para sacar recursos para el viaje del maestro Manuel Ahumada, en paz descanse. Y todos quedamos de acuerdo, claro, encantados de la vida. Se hizo el primer toquín el día 2 de abril de 1983 en un centro de iniciación artística llamado Diego Rivera, ahí por el metro Tasqueña, en la calle Cerro de Cubilete o algo así.
Ahí fue el primer concierto que hicimos a beneficio de Manuel Ahumada, y un programa que fue muy particular. Éramos compas muy cercanos. Estuvo el primer grupo que abrió el concierto, fue la primera vez que se llamó así, y fue nada más y nada menos que el Grupo Real de 14. Continuó una banda que se llamó La Broma Bolchevique, con Emilia Almazán, alguien más, y Jorge Luis, mejor conocido como Cox Gaitán. Jorge Luis Cox Gaitán. En la primera canción se pelearon, dos ahí, no me acuerdo quiénes, pero se mandaron a la goma, digamos, como se dice popularmente, por no decir a la chingada, ¿no? Y pues ahí se acabó la broma, fue una broma bolchevique, tan tan. Continuó en el concierto el maestro Jaime López, acompañado en el acordeón o con el acordeón del maestro Alain Derbez, un crítico de arte, periodista, músico, jazzista. Y cerramos el numerito, la botellita de Jerez, que ya no llamábamos botellita de Jerez porque pues buscamos nombres, ¿no? Había una propuesta que se llamara La Maquinita de Pachuca, y así, varios nombres por ahí. Pero justo a Mila Ojeda se le ocurrió el nombre, Botellita de Jerez, y pum, ese es. Desde ahí, por el sentido del humor, por ser un como juego, un lúdico, juego infantil, parte, lúdico, etcétera, ¿no? Cerramos el concierto y bueno, tocamos las únicas 5 canciones que nos sabíamos, ¿no? Pero fue tal el éxito. Estaba el Fisgón, estaban la mamá de mi hija chiquitita, mi primera hija, estaba los amigos, Rocha, los moneros, amigos de nosotros mismos, ¿no? No era un público tan grande. Pero fue tal el éxito que tocamos 3 veces las 5 canciones. Okay. O sea, hicimos un recorrido de las 5 y pedían otra, decían, ya no tenemos, y repetimos las 5, después otra, y repetimos otra vez las 5. Y finalmente nos quedamos viendo los 3, ¿no? Y dijimos, como se dice aquí en México, ¡a huevo! Claro, hay que continuar. Claro. Ya estábamos viejos. Yo que era el más joven tenía 27 años, Armando Vega Gil tenía 27 y medio, y Sergio Arau tenía 32. Ya éramos unos betarros, ¿no? De hecho, durante toda la existencia de Botellita de Jerez siempre hubo ese juego, esa burla a nosotros mismos de que no éramos rockers, éramos rookers. Y ahí comenzó la aventura, mi carnal. Ahí comenzó la Botellita de Jerez. Platicando, Dime. ¿No? Platicando un poquito justo de artistas, de significarse, obviamente. En los 80 era muy complicado, ¿no? De alguna manera, como distinguirse. Había muchas olas, muchos movimientos rockeros. La onda rupestre ya venía desde antes, la onda muy capitalina, ¿no? No, el movimiento rupestre fue una etiqueta, lo digo en el mejor de los sentidos, que reivindicaba precisamente un cierto momento de la aparición en la escena en México de Rodrigo González. Exacto. Las escenas eran muy diversas, ¿no? Particularmente la existencia en ese entonces del rock que había sido exiliado hacia los hoyos funkis. Así es, exacto. Los hoyos funkis eran espacios verdaderamente patéticos, ¿no? En donde tuvo que refugiarse literalmente eso que llamamos rock mexicano ahora, ¿no? Parménides García Saldaña les llama así. Los hoyos funkis eran lugares verdaderamente inhóspitos. Hoy platicaba de eso precisamente. El Salón Lucifer, que era el más, digamos, el ejemplar, digamos, ¿no? Era un lugar cerca del Metro Banderas, que era una especie de galera, hagan de cuenta esto, pero grandote, así, en estas mismas proporciones, así cerrado todo, y había una ventanita como de este tamaño, así, digamos, de 1,5 metros por 1 metro, una cosa así, ¿no? No les miento, había algunas columnas en medio,
y se llenaba hasta el queque, ¿no? Digamos, ¿no? La seguridad eran pues, varios vatos así, bien mamadores aquí como mi carnal, que generalmente traían unos garrotes, era la seguridad. Y cuando alguien se ponía, digamos, necio, lo que sea, los agarrotazos, ¿no? Eran realmente espacios verdaderamente que yo creo que no se lo merecía el incipiente rock mexicano. No, y justo lo que te quería preguntar, ¿cómo es que van logrando ustedes crear un sonido único, distintivo, que hasta la fecha cualquiera puede ubicar, ¿no? O sea, habiendo tantas, o convergiendo como tantos movimientos en ese momento, el rock urbano también, ¿no? Y los 80, bueno, todo lo que ocurrió aquí nada más en la Ciudad de México, ¿no? Políticamente, en muchos sentidos. Pero Bueno, ¿cómo logran ustedes déjame justo? cerrar esta parte. Eso particularmente de Lucifer, cuando se llenaba hasta el queque, llovía adentro. Ya te imaginarás lo que era la lluvia, era la consolidación, digamos, del sudor de todos los que estábamos ahí. En fin, eran lugares verdaderamente chafas, ¿no? Esa era parte de la escena rock and rollera, ¿no? Parte y en el fondo gran parte, porque en realidad años más tarde, ya, ¿qué será? Poquitito después surgió la posibilidad de darle un sentido, otro sentido de ampliar, de democratizar, digamos, esto que llamamos rock en México. Se empezaron a abrir lugares como la Rocola, donde empezamos a tocar, lugares como el Tutti Frutti, como la última carcajada de la Cumbancha, el Luc, como Rocotitlán, como el Rockstock, como el Satellite Rocks, por ejemplo, en fin, pero justo hasta ese momento, hasta los 80, principios de los 80, pues el rock estuvo refugiado en los hoyos funkis, ¿no? Es decir, refugiado ahí porque comenzó con los famosos rock and rolleros rebeldes del rock, locos del ritmo, etcétera, tantas bandas. Empezó en los cafés cantantes y por alguna razón particularmente moralista fueron justamente cerrados esos cafés cantantes y tuvo que refugiarse ese rock incipiente en los distintos hoyos funkis, como en el Astoria, allá por el Olivar del Conde, en la Nueva Tzacualcos, Lucifer ahí en el centro, en fin, ¿no? Tú citabas el rock urbano. El rock urbano fue mucho posterior, mucho tiempo posterior a esas fechas, ¿no? Es decir, particularmente los rupestres surgen justo en los años 80. Es decir, Rodrigo empieza a trabajar en los años 80. Así es. Y justo cuando muere en el año 85, ¿no? Hay una reivindicación en los años posteriores por algunos compas, particularmente Rafael Catana, ¿no? Roberto González, incluso Nina Galindo, Glenn Macari, que eran como el grupo cercano a Rodrigo, que se conformaron de una manera más, con esa etiqueta, que digo, en el mejor de los sentidos, somos los rupestres, ¿no? Y como reivindicando el movimiento rupestre que tenía que ver con el manifiesto rupestre que escribe Rodrigo González en algún momento de los años del 83, 84, ¿no? Así que el movimiento de rock urbano es a su vez una especie de emulación del planteamiento que originalmente hacía Rodrigo del movimiento rupestre, pero ya electrificado. Ya, ok. Ya como banda, digo, todas las bandas que conocemos como rock urbano, de alguna forma fueron absolutamente influenciadas sin duda. por la propuesta de Rodrigo. No, y bueno, conociste y conviviste con grandes músicos en ese momento también, ¿no? Rita Guerrero, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poquito después, obviamente. Después, los 90, sí. Hablando de cómo se va consolidando todo este movimiento y cómo vas consolidando, o van consolidando justo la banda, ¿no? Como tal, con ese sonido característico, viene rock en tu idioma. Ahora hay una serie ahí en Netflix que, bueno, está medio extraña también, Rompan Todo se llama, que, bueno, tiene una realidad, una visión.
Y quería justamente que nos platicaras un poquito cómo ves tú el movimiento rock mexicano después de esta parte que está como oculta, relegada en los 80. Ha crecido, va aumentando, han surgido ya figuras desde los 90, hablábamos de Rita Guerrero, a quien yo admiro muchísimo, y que creo que es de esas bandas, bueno, ella con Santa Sabina, como relegadas también, ¿no? Ocultas, quizás porque no tenían la visibilidad de los medios. En el caso, a ustedes no les hizo falta, de hecho, ¿no? No, mira, un poco recapitulando, en los años 80, el rock mexicano era un movimiento, es decir, no un movimiento orgánico, sino una serie de grupos que estaban movilizándose a su forma, a su manera. De un lado, Querigma monta un lugar que se llamó La Rocola, en donde empezamos a tocar de una manera más formal y digamos, consuetudinaria, con la botellita de Jerez. Un poquito más tarde montamos Rocotitlán con la intención de crear un semillero para el rock mexicano, ¿no? Ahí durante por lo menos año y medio, casi 2 años, yo me encargué de la programación del lugar, ¿no? Y la idea era ampliar, democratizar, digamos, y particularmente abrir un espacio muy en particular para lo que se llama sociológicamente las clases medias, que tenían cierta capacidad adquisitiva, que pueden asistir a un lugar. Y se dio este fenómeno de Rocotitlán junto con los demás, el Tutti Frutti, había hablado de Luke, había hablado del Rockstock, etc., ¿no? Lo que muchos llaman el movimiento rock en tu idioma, pues no fue ningún movimiento. Es decir, sí fue un movimiento, pero un movimiento empresarial. Es decir, donde la compañía BMG Ariola se da la tarea porque en realidad mira el espectro que, de un lado, Com Rock, que fue un esfuerzo particular de los Clips, de Kenny los Eléctricos, de conformar un sello, una marca, darse vida, ¿no? BMG mira eso y crea rock en tu idioma. Porque en ese entonces había que ver, en esos años 80, el rock mexicano no era reconocido como tal. De hecho, había escritores, un vato que se apellida Monsalvo, no recuerdo su nombre, que sostenía que el rock mexicano no existía. Era muy complicado. Es decir, en esos años... O sea, que no tenía identidad, ¿o cómo, a qué se refería? Que no existía. O sea, no había como tal. Mira, en algún ensayo, cuando ensayamos Botellita de Jerez, ensayamos en la casa de la abuela de Sergio, allá en la Colonia América, arribita de Tacubaya, digamos. Y mientras conectábamos nuestras cosas y armaba yo la batería, siempre había un que decir, un que comentar, una chorcha, digamos, previa al ensayo. Y yo recuerdo 2 cosas que particularmente Armando Vigagil comentó en esos previos a ensayar. Una de ellas fue, leí en algún lugar, decía la cita textual, al maestro Parménides García Saldaña, que el rock mexicano es un rock de aguacate. Ahí a los 3 decíamos, bueno. Ahí, claro. Otra que Armando comentó alguna vez, dijo, escuché o leí, no recuerdo, una entrevista con el maestro Javier Batis, le mandamos un abrazo, por favor, en donde le preguntaban a Javier Batis que por qué el rock mexicano no se cantaba en español. Y Javier Batis contestaba, es que si se canta en español va a sonar como a Tintán. Como chispitas, sí, pero bonito. No es que no, es decir, no tenía una identidad, dices tú, el rock mexicano. Sí, pregunto. Era incipiente. Es decir, estábamos generando, es decir, el rock ya existía y por supuesto que era mexicano. Claro. Si no, ¿de dónde? Así es decir, el Three Souls in My Mind, aún llamándose en inglés, pues era un rock mexicano. La revolución, ¿no? La revolución de Emiliano Zapata, bueno, incluso los rebeldes del rock, los locos, Teen ¿no? Tops, los locos del ritmo, etc., ¿no? Sin embargo, había esa reticencia a aceptar que existía una movida de rockeros mexicanos que querían hacer algo, ¿no? Justo hablaba de rock en tu idioma. Rock en tu idioma se da cuenta de esto. Se da cuenta que Botellita de Jerez, por ejemplo, pues estábamos reivindicando el rock en español,
más, incluso aún más, Ujú. con el lenguaje Así es. del barrio, del pueblo, particularmente el pueblo chilango, digamos. Sí, sí, sí. Y a Rock en tu idioma se le ocurre hacer eso, rock en tu idioma. Fíjate que, o sea, ahorita de cara a la historia, pues podemos darnos cuenta que no son de gratis las Claro, determinaciones. hay toda una Hay una, estrategia. hay una serie de hechos que son concomitantes y que de repente no vino de la nada el que se llama rock en tu idioma. Escoge, por supuesto, rock en tu idioma a los más guapitos y jovencitos y tal, ¿no? Y además frescos Claro. y con propuestas, por supuesto. Y hablo de Caifanes, de Fobia, incluso de Maldita Vecindad. Ujú. Y se genera el movimiento rock en tu idioma, un movimiento empresarial Así es. que no solo contenía el rock mexicano, sino que su pretensión era transnacional, es decir, traer de España, de Chile, de Argentina, de México y generar movimiento, ¿no? Se creó el sello, es decir, BMG creó esa línea y le dio vida al rock mexicano, entre otros grupos, a Santa Sabina. Así es. Santa Sabina, como tú lo has mencionado, fue un grupo de excelencia, Así es. como músicos, como seres humanos, que creo yo injustamente no fue puesto en el lugar que se merecían. Sí, sí, sí. Ese es mi punto de vista. Y hay razones concretas. La militancia política, Exactamente. Así la ideología política. chocaba completamente. Sí, sí, sí. Concretamente, muchas de las bandas que vivimos, lo que hoy se conoce como neoliberalismo, desde la Madrid a Peña Nieto, navegamos a contracorriente, Ujú. siempre, ¿no? Es decir, BMG le dio vida a un montón, y ahí tenemos a Caifanes, que ayer llenó el Auditorio Sí, sí, Nacional, sí, sí. hoy se atascará también, ¿no? Y han sido grandes éxitos, afortunadamente, Claro. y de verdad, lo digo con respeto y además con una gran admiración a compas que han permanecido, pese a todas sus broncas y todo, ahí están los Caifanes, Ujú. ahí estuvo Jaguares, ahí está Café Tacuba, Café Tacuba, ¿no? ahí está Molotov. Dos bandas súper influenciadas desde mi perspectiva por justamente Botellita, ¿no? Hubo ellos lo han dicho, ni siquiera nosotros, ellos lo han dicho y eso es halagador. Sí, sí, sí. Particularmente Café Tacuba a nosotros mismos nos dio como un empujoncito. A mí, por ejemplo, me invitaron a abrirles el concierto en el Metropolitan cuando presentaron el disco Avalancha de Éxitos, lo cual a mí me favoreció, me hizo mucho bien el que 3,000 pelados y peladas, ¿no?, me soportaran durante media hora y cuando terminé me pidieran otra y fue muy emocionante para mí. Eso fue un empujón a mí, bueno, y por supuesto a la Botellita de Jerez. En esos tiempos, en el disco Avalancha de Éxitos, curiosamente, incluyen una canción de la Botellita de Jerez, ¿no? Así que bueno, hubo lo que llaman en el mercado primera edición, segunda, tercera, y bueno, y ya lo demás, que fuimos muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchos nos quedamos ahí. Y no lo digo así como chillando, no. Esta fue nuestra realidad. Nuestra realidad además fue orgullosamente. Es decir, nosotros como Botellita nunca tocamos en un festival, por ejemplo, en un festival cervantino. Nunca. Sin embargo, fueron otras bandas. ¿Por qué? Por nuestras ideas políticas. Muy probablemente. Y afortunadamente no fuimos, porque no fuimos a avalar la política ni de un sistema, ni de Fox, económica, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Claro. También nos perdimos ganar una lana y nos perdimos una gran ventana para decir lo que nosotros creíamos o creemos de lo que es México. Sí, sí, sí. Así que esta historia es una historia que en realidad ha sido, cada quien ha tomado su posicionamiento. A propósito de tu pregunta respecto a las ideologías, es decir, curiosamente, quienes estuvimos en la organización de los eventos para apoyar a los compas zapatistas, pues fue Santa Sabina, Maldita Vecindad, Botellita de Jerez, El Mastuerzo, La Nao, Juguete Rabioso. En fin,
bandas que tuvimos, que tenemos una posición política concreta, Claro, específica. significada como En esos años, en los 90 en particular, había muchas bandas que decían, no hay que hablar de política. Pues yo no hablo de política. Sin embargo, eran invitados a hacer, no sé, anuncios en contra no sé, de la violencia. Y rock and rolleros, yo no digo nombres, pero rockeros muy famosos decían, no más violencia, en realidad estaban pidiendo más policía. Hazme el favor. Sí, no, bueno. O sea, Al revés totalmente, ¿no? totalmente, en lugar de pedir, no sé, libertad, una Ajá. real libertad, no la que pide mi ley, ¿no? Una libertad desde otra perspectiva, ¿no? En fin, así que las ideologías, los puntos de vista políticos están presentes, ahí han estado presentes y los resultados, bueno, son concretos, ¿no? Específicos. Hubo gente rockera que triunfó en el mercado, lo cual, chido por ellos, porque creyeron en ello. Claro. Chido. Fue su objetivo, a lo mejor. Ese es su objetivo, Vale. adelante. Y otros que no lo hicimos, que preferimos incluso no salir en Siempre el Domingo para no pagar payola, o simplemente, ¿cómo te diré? Significarnos de otra forma, desde nuestra perspectiva política, apoyando al Ejército Zapatista de Liberación Sí, sí, sí. Nacional o las distintas otras causas. Sí. Significarnos de una u otra manera, deslindarnos del mundo frívolo y pendejo, del mundo del espectáculo, del que incluso fuimos parte, pero entendemos como parte del mundo de la cultura. Claro, claro, así es. Maestro, me gustaría seguir platicando, escuchándolo, aprendiendo de usted, de verdad. Pero bueno, mi productor, mi director, ya me están correteando, pero quisiera preguntarle dos Ya se cosas. está tronando los Me dedos. están tronando los dedos. Quisiera preguntarle dos cosas. No quisiera irme sin preguntarle No, dos cuestiones muy importantes. Hablando de cultura, hablando de ideología, hablando de trascender quizás. Para quien no lo conoció, para quien no lo sabe, digo, yo me dedico a dar clases también a niños, a gente pequeña, jóvenes. ¿Quién fue Armando Vega Gil? ¿Y qué trascendencia, qué importancia tuvo, no nada más en la música, sino en el arte, en la escritura, todo lo que realizó, todo lo que hizo y que, bueno, llegamos al punto del Me Too, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue para usted? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante saber quién es? Claro, fue un escritor de novelas, escritor en el sentido más amplio, de poesía, ¿no? De canciones. Hizo, más allá del trabajo con la Botellita de Jerez, hizo un trabajo también como hacedor de canciones para la música, para las infancias. Digamos. Qué importante dedicarse a eso, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Es decir, además, eso nunca se acaba. Quien trabaja para los niños y las niñas nunca se acaba, ¿no? Creo que fue un personaje muy importante desde esta perspectiva cultural, desde su obra que consta de no alrededor, 33 libros publicados. Y creo yo que fue un individuo, fue un buen hombre, fue un buen padre, un gran padre de Andrés. Justo ayer platicaba con Carla, con la madre de Andrés, de su hijo, y ella me decía eso, Armando Vega Gil fue un extraordinario papá, ¿no? Creo que fue un compa que fue perseguido por sus ideas, es decir, atosigado por sus ideas. Yo sostengo la teoría banquetera, no tengo pruebas, como tendría que ser un periodista, ¿no? Decir, mira, aquí están las pruebas. Pero yo tengo mi teoría banquetera de que fue acosado por lo que llamaría, políticamente hablando, la derecha, que le asustaba, que le escandalizaban sus ideas, ¿no? Y evidentemente, más allá de las novias, de las amantes que pudo haber tenido, incluso del coraje que pudieron haber tenido esas compas respecto a su propia relación, ¿no? Yo creo que fue acosado por la derecha, ¿no? Por la derecha más criminal,
Y lo lograron, porque Armando era un tipo muy inteligente y muy susceptible, que más allá de, insisto, ¿no?, de la acusación del Me Too, que por cierto desapareció con la muerte de Armando, porque Armando dijo, yo soy inocente, y se inmoló, yo digo, por la humanidad. Se inmoló por la humanidad, como una protesta. Congruente además, ¿no? Congruente. Y yo no meto las manos al fuego por nadie, Claro. ni por mí mismo. Pero creo yo que perdimos un ser humano muy valioso. Sin duda. Un gran ser humano que lo tendremos en nuestras vidas por el resto de nuestros días, afortunadamente. El disco que vamos a publicar con la botellita retornable, pues ya dejamos de ser botellita de Jerez justo porque Armando, en algún momento, platicamos él y yo, que si él se moría primero o yo, que se muriera, decidiríamos que se acababa la botellita de Jerez, ¿no? Y así fue, se cerró el telón y ahora somos la botellita retornable. El próximo disco se llamará Botellita Retornable, Nacer para Morir, dedicado, entre otros motivos de vida, a la vida de nuestro carnal Armando Vega Gil, que en paz descanse. Muchas gracias, maestro. Hablando ahora de ti, este estudio, como sabes, se llama, bueno, que ahora es tu casa, es Magnum Opus, obra magna. ¿Cuál es tu Magnum Opus? ¿Cuál es tu trascendencia? ¿Cómo quisieras ser recordado? ¿Tu legado es artístico, musical? O sea, es tan amplio que sería complicado, ¿no? Por eso te pedí al principio, descríbete. Yo quisiera ser recordado como un integrante de los malditos Peaky Blinders. No es cierto. Es un chiste local. No creo tener esa, ¿cómo te diré?, esa vanidad como para decir yo quiero ser recordado. No, yo creo que lo que estamos haciendo, ahí está, y ahí se va construyendo. Alguna vez el maestro León Chávez Teixeiro me decía, a ti te van a recordar, se te va a recordar porque has logrado el encuentro de un montón de seres humanos. Tiene razón. Claro. Nos hemos abocado a esa posibilidad de que la gente, ciertos seres humanos, se encuentren, a abrir en lo posible, más que cerrar, lo cual siempre sucede en el medio artístico. Cierra tu agenda para que nadie te copie los contactos para las tocadas. Sí. Nosotros hemos planteado todo lo contrario, abrir y pensar en más allá de la individualidad, que es un valor, ¿no?, por supuesto, subrayado, entendernos como parte de la colectividad, llegar a ser seres humanos colectivos, ¿no? Hay una frase que me significa mucho, que fue una de las frases consignadas en los muros de París, del movimiento estudiantil allá en París, bueno, en todo el mundo, Praga, México, pero en París varios filósofos hoy muy connotados hicieron pintas con frases como prohibido prohibir, como una que me encanta, que es pensando solos, pero empujando juntos. Así quiero que me pongan ahí, pensando en mi tumba, pensando solos, pero empujando juntos. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algún evento que venga próximo? Sí, como no, el próximo 11 de mayo. Bueno, tengo otros, pero no me acuerdo. Lo que me acuerdo es el día 11 de mayo en un lugar que se llama el Sindicato Rupestre, en el Metro Ermita. Hay muy pocos lugares, por si les interesa. Grabaremos un disco en vivo, en directo. Si quieren ser parte del público que nos va a ir a aplaudir, no se admiten chiflidos y así, bueno, también chiflidos. Asistan, estaré orgullosamente con el maestro Carlos Arellano,
y Francisco Barrios el Mastuerzo, grabando un disco que ya previo le han titulado Gallo Negro, Gallo Rojo. Así que el día 11 de mayo, a las 8 o 9 de la noche, por ahí, en el Sindicato Rupestre, búsquenlo por ahí, Metro Ermita. Gracias, maestro. Gracias. Una última pieza que nos pueda, por favor, interpretar aquí para todo el público de Pirinola Multimedia. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al maestro. ¿Qué pieza? Bueno, primero me pediste una de las primeras que hice, no, hice una que hice la mitad de mi vida, digamos, Prohibido. Después otra que fue anterior a esta Prohibido, La Niña de mis ojos. Hoy, a propósito del maestro Armando Vega Gil, a propósito del maestro Enrique Cisneros Luján, mejor conocido como el Llanero Solitito, esta canción que escribí entre la muerte de ambos. Es una canción que he titulado El Tecolote Fisgón, un pájaro sobreviviente. Es la historia real, verdadera, de el maestro Arnoldo Ramírez Amaya, pintor guatemalteco. Muchos guatemaltecos y guatemaltecas lo consideran una especie de Picasso guatemalteco, por algo será. Años 60, 70. Habla de una realidad guatemalteca, centroamericana, yo creo latinoamericana, por supuesto mexicana. Se llama El Tecolote Fisgón, un pájaro sobreviviente, dedicada a todos los rebeldes, y sobre todo los viejos, los que ya tienen su cabecita de algodón, los que tienen cabecita de puro apagado. Porque los viejos es difícil que se consideren rebeldes, es decir, se les olvida por qué eran rebeldes. Algunos nos tocó, ¿no? Una generación que tenemos que comprar camisas de manga larga para taparnos los tatuajes, ¿no? Quitarnos el moicano. Bueno, a mí se me cayó. Pero seguimos siendo quienes deseábamos ser. Muchas gracias, mi canal. No, hombre, gracias. Ya que el público, ahí traemos unas cuantas playeras a la venta, unas tazas del Mastuerzo, ¿no? Para no irnos en blanco. Gracias, muchísimas gracias. O en seco, digamos. Francisco Barrios, el Mastuerzo, aquí en Entre Acordes y Confesiones. Por favor. Habemos algunos con demasiado pasado y poco futuro. Yo moriré sonriendo el día que yo quiera, lo juro, muy contento. Porque no quiero sufrir y porque sé que voy a morir, no quiero vivir sufriendo. Mira, mira, creo que el arte puede ser para chingar, siempre se debe, y así lo deseo, porque el que a hierro mata, en verdad os digo, no merece morir a besos, y el que a besos mata, que en un orgasmo, estire la pata. Yo soy el Tecolote Fisgón, un pájaro sobreviviente, el comandante T. Yo no he firmado la paz, sigo siendo un rebelde. La mara dice, cabal, cabal, la mara, no hay pisto, cabal, cabal, la mara, no hay pisto. Cabal, cabal, la mara, no hay pisto, cabal, cabal, la mara, no hay pisto.
militar siempre mira al que mira en la mira, como a otro criminal que lo mira en la mira. Aquellos guerrilleros están gordos y también son diputados chafas, que le chupen las verijas, que se vayan a la mierda. Yo no nací para eso, eso es para artistas malos, que hagan fila los interesados. Yo soy el tecolote fisgón, un pájaro sobreviviente, el comandante Ten. Yo no he firmado la paz, sigo siendo un rebelde. La mala dice, cabal, cabal, la mala, no hay pisto, cabal, cabal, la mala, no hay pisto. Cabal, cabal, la mala, no hay pisto, cabal, cabal, la mala, no hay pisto. Mira, mira, una propuesta decorosa, ir y aprender de todos, si no, comer caca. No me quites lo que no me puedes dar, si tu hueco estorbo, que estoy tomando el sol y me hace sombra. Este es el parque de guerra de la lucha popular, los gorilas al zoológico y los humanos al poder. Yo soy el tecolote fisgón, un pájaro sobreviviente, el comandante Ten. Yo no he firmado la paz, sigo siendo un rebelde. La mala dice, cabal, cabal, la mala, no hay pisto, cabal, cabal, la mala, no hay pisto. Cabal, cabal, la mala, no hay pisto, cabal, cabal, la mala, no hay pisto. Yeah, bravo. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Francisco Barrios, el más tuerzo. Mi nombre es Mauricio Ortega Guzmán. Síganos en todas nuestras redes y nos vemos entonces en la próxima emisión de Entre Acordes y Confesiones. Maestro, muchísimas gracias. Encantado, encantado. Gracias. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Le metía talón, era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante de un panzón.